¿cuál es tu evangelio? Inicio este video haciéndole esta pregunta. Posiblemente usted me dirá, ¿y cuántos evangelios existen? Yo le debo decir que según la Biblia, tenemos un único evangelio, que es el evangelio de Cristo, donde su único y exclusivo autor es Cristo Jesús. Pero, ¿qué pasa? Que aquí en el grupo, en el núcleo de creyentes, existen debates como que la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Que si nosotros pecamos, perdemos la salvación. O que no debemos de pecar para no perder la salvación. Y pasamos por alto, cuando decimos estas afirmaciones, el gran acto de irrespeto que le hacemos a Dios, a toda la obra de Cristo. Porque estamos diciéndole al Señor Jesús que toda su sangre derramada es insuficiente para que Él pueda darme la salvación eterna. Estamos diciendo que aparte de la obra que nuestro Señor Jesús hizo, su obra completa, crucifixión y resurrección, no basta para darme la salvación eterna. Tengo que agregarle, tengo que completarla con mis obras de la ley. Y eso ya es un evangelio mixto, es un evangelio contaminado. No es el evangelio que nos marca, que nos muestra la Biblia. El evangelio son las buenas nuevas de salvación que nos trajo nuestro Señor Jesús, que bajó, que entregó su vida, derramó toda su sangre en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para justificarnos delante del Padre. Es la obra exclusiva del Señor Jesús. No tenemos nada que ver en esa obra exclusiva del Señor Jesús. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia referente al evangelio, referente a nuestra salvación eterna. El pasaje muy conocido, esa obra de redención y justificación del Señor Jesús. Juan capítulo 3 del versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, lo vuelve a repetir, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Subrayé las partes donde interviene el verbo creer. En 3 versículos salen 4 partes donde interviene el verbo creer. Aquí no habla que nos da salvación porque dejemos de pecar, porque tenemos que hacer tal cosa o porque debemos dejar de hacer otras cosas. Y quiero hacer la aclaración desde ya que no estamos promoviendo el pecado. De hecho, en este mismo capítulo, Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 3 al inicio, el Señor Jesús nos dice que nos es necesario nacer de nuevo. En la plática que tiene el Señor Jesús con Nicodemo. Nos es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, para poder recibir este evangelio, estas buenas noticias y creerlas. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Es el pasaje donde el Señor Jesús comienza su ministerio. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido
Correcto, el tiempo se cumplió porque Él apareció ya en escena. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, paso número 1. Paso número 2, y creed en el evangelio. No nos está diciendo el Señor Jesús ahí, arrepentíos y dejen de pecar. No, nos dice arrepentidos. Arrepentir es un cambio de mentalidad, de forma de pensar. Y dice, crean en el evangelio, crean en mi obra. Continuando, hacemos la pregunta, ¿qué es el evangelio? Y la misma Biblia se responde en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí no mencionan obras de ley, aquí no mencionan pecar o no pecar. Vuelvo y repito, una persona nacida de nuevo no practica el pecado, no se deleita en el pecado, pero vamos a reconocer, porque la misma Biblia nos dice que aún estando en esta naturaleza y aún siendo nacidos de nuevo, vamos a pecar. La diferencia es que no practicamos el pecado y no nos deleitamos en él. Ahora, ¿cuál es nuestro evangelio? ¿Cuál es el evangelio que nos dice la Biblia? En la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4, dice, sí. Además os declaro, hermanos, está escribiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. O sea, no podemos cambiar el evangelio. Es un único y exclusivo evangelio. No es que hoy vamos a creer en la obra de Cristo y después de un tiempo, no, esa obra no fue suficiente. Voy a tener que agregarle obras de ley, obras de la ley. No, no, no. Perseveramos en el evangelio único, en la obra exclusiva de Cristo. Y dice así, el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y eso es lo delicado, hermanos. Porque si creemos en la obra de Cristo y le agregamos nuestras obras, ese es otro evangelio. Y nos dice ahí el apóstol Pablo, creímos en vano. Y eso es lo delicado, hermano, de andar con un evangelio contaminado, con un evangelio mixto. Porque primeramente, dice el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuáles? Los que vamos a cometer en toda nuestra vida. Que Cristo murió por nuestros pecados, todos, por todos nuestros pecados. Conforme a las escrituras, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio de Cristo Jesús. Ese es el evangelio bíblico, donde el único autor es Cristo. Vamos a continuar viendo otros pasajes de la Biblia y vamos a leer versículos que hablan sobre nuestra salvación. En el evangelio de Juan capítulo 10 del versículo 27 al 30 dice así, son palabras de nuestro Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No es que es una vida temporal, que cuando se portan bien son salvos y cuando se portan mal ya pierden la salvación. Esto no se trata de que si pecamos o no pecamos, hermanos. Esto se trata de creer al evangelio,
de creer a la obra de Cristo, creerla de corazón, haber experimentado el nuevo nacimiento. Dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, luego que está desglosando todo de las obras de la ley, el pecado y la gracia, dice, Romanos 3, versículo 28, concluimos pues, muy pocas veces dice el apóstol Pablo esa palabra, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Cuál fe? La fe de creer en el evangelio, de creer en la obra de Cristo. Y dice, sin las obras de la ley. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ese don de Dios es Cristo. No por obras, para que nadie se gloríe. Esto no es por lo que hagamos o no hagamos, hermano. Esto es por lo que creemos o no creemos. En Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21, dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si es que Él cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, no desecho la gracia de Dios. No desecho, no descarto la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es que eso es lo que les digo, hermano. Cuando decimos que por mis pecados o por no pecar voy a mantener mi salvación. Cuando nosotros decimos eso, hermano, estamos diciendo esto último. De nada valió, Jesús, que hayas muerto. O sea, yo tengo que hacer estas obras para poder mantener mi salvación. No, hermanos. Hay que leer detenidamente y entender la revelación del evangelio. Y para terminar, quiero leerles esta porción de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay. Hermanos, gocémonos, entremos en el gozo del Señor. Ese el gozo de salvación, no de licencia para pecar, no. Si por cuanto nací de nuevo, ya no me deleito en esas cosas. Ya no las practico. Sí se peca, pero ya no se practica. Dice Romanos 8, versículo 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque nos ha dado vida eterna. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espero, hermanos, que te haya gustado el video. Dale like, compártelo con tus familiares, con tus amistades. Es necesario que la gente oiga las buenas nuevas de salvación, no por obras. Siempre vamos a pecar, hermanos.
Pero entremos en el gozo de la salvación del Señor. Creámosle a la obra del Señor Jesús y vamos a vivir libremente. Te espero para el siguiente video. Bendiciones.